En lo que va del año, 34 personas presas murieron en las cárceles uruguayas, donde, si bien se han procesado avances sustanciales en los últimos años, continúa habiendo problemas de hacinamiento y situaciones reñidas con la protección de los derechos humanos para buena parte de su población. En Uruguay hay alrededor de 10.000 personas privadas de libertad, pero en los últimos meses el foco se ha puesto en los que viven en los módulos 8, 10 y 11 del CONCAR, donde el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, ha catalogado la situación como desesperadamente explosiva. En las últimas semanas, también la justicia decidió tomar cartas en el asunto. A raíz de la muerte de un recluso durante una reyerta entre dos grupos rivales, el fiscal en lo penal, Gustavo Subía, pidió al juez Ricardo Míguez la apertura de un expediente para investigar lo que viene ocurriendo en esa unidad penitenciaria. ¿Qué evaluación hace el Ministerio del Interior sobre estas novedades? ¿Cómo viene trabajando al respecto? Vamos a conversarlo con el secretario de esta cartera, Eduardo Bonomi. ¿Qué tal? Buen día, ministro. Un gusto recibirlo aquí en Estudios. Buen día, un gusto para mí también. Bueno, las cifras sirven a veces para sentar los temas y las discusiones. En este caso ha sonado bastante el número y ha generado preocupación el número de muertes que ha habido dentro del sistema carcelario. Manejamos allí la cifra de 34. ¿Qué evaluación hace usted de esa situación que se está planteando y que ha generado preocupación, por ejemplo, en el comisionado parlamentario Petit? Primero que el sistema carcelario uruguayo hace añares, muchos años, no 15 ni 20, muchos más, que viene mal. Y desde 2005 y con un acento en 2010, importante acento, viene cambiando. Cuando nosotros llegamos al ministerio en 2010, había 8.500 personas privadas de libertad, y las 8.500 estaban hacinadas. Hoy hay 10.400 y hoy el hacinamiento se reduce al módulo 8 del CONCAR, que son unas 800 personas. Ahí hay hacinamiento. Módulo 10 y 11, que ustedes mencionaban recién, hace un mes y medio, 2 meses que ya no hay hacinamiento. Hace 2 meses, 3 meses yo hablaba del hacinamiento, me hablaba de los 3 módulos, ahora es uno solo. ¿Eso fue porque algunos de los reclusos que estaban allí fueron trasladados a otras partes del CONCAR? Claro, se están tomando medidas hace tiempo para bajar el hacinamiento y se fue reduciendo. Estamos tomando medidas con el módulo 8, capaz que yo vengo dentro de 2 meses y le digo, no hay hacinamiento en el módulo 8. Hacinamiento importante, porque en términos internacionales el hacinamiento gravísimo es arriba del 151%. Debajo del 122% se considera normal y debajo del 106% se considera que no hay hacinamiento. Nosotros hoy en el sistema tenemos 107%. Y en el CONCAR tenemos 109, pero yo siempre digo que en los promedios se ahogan los petizos. Entonces en el CONCAR, si tenemos 109, el módulo 8 tiene mucho más, preocupante. Ahora viene cambiando. El módulo 10 y 11, yo creo que la situación es grave, no por el hacinamiento ahora, es grave por la gente que hay, que viene con una actitud desde que estaban en libertad, delinquiendo, y cuesta, ¿no? Uno no cambia de un día para otro, a pesar de que ahí se están tomando medidas de deporte importante, tomar medidas fuera del celdario, que eso no pasaba, hace 3 meses no pasaba, ahora sí está pasando, se está dando otra salida al patio, que baja los niveles de agresividad. Pero para hacer eso, uno tiene que tener los locales para hacerlo, tiene que tener la estructura para hacerlo. Nosotros no vamos a sacar por sacar, para bajar el hacinamiento, no vamos a sacar gente que tenga un perfil agresivo,
y ponerlo junto con gente que quizás está en un lugar en donde podrían entrar otras personas privadas de libertad, pero llevar a los agresivos a un lugar que está tranquilo no lo vamos a hacer, porque lo que hacemos en ese sentido es extender el problema. Entonces tratamos de hacer cambios dejando lugares libres donde se pueda llevar a gente que sea más agresiva que otra, preparando el lugar. Eso es lo que estamos haciendo. Y hay que recordar que en varios motines rompieron totalmente el módulo 4, que ya está reparado y hace tiempo que está funcionando, el módulo 5, que se repararon 150 plazas y quedan 350 por reparar, módulo 1 y 2, unas 300 plazas cada uno, 350 plazas cada uno, que todavía se está reparando. Entonces, las personas privadas de libertad mismo achicaron el espacio donde podían estar. Ministro, ya le vamos a preguntar de eso, pero una consulta para continuar. A ver, se ha mencionado mucho la cifra de 34 muertes violentas en la cárcel en lo que va del año, ¿no? Y se hace la comparación con las 43 que se dieron todo el año pasado. De hecho, en un trabajo que está realizando el excomisionado para el sistema carcelario, Álvaro Garcés, y que fue publicado por Radio El Espectador, allí se señala que la situación de las muertes violentas en las cárceles de nuestro país es 7 veces mayor que en Argentina, considerando obviamente la cantidad de presos del sistema y la cantidad de muertes, es 5 veces mayor que la de Chile y 4 veces mayor que en Colombia, por ejemplo. Esto con los países de la región que tienen más muertes violentas en las cárceles. ¿Cómo se explica entonces que estemos en este nivel? Bueno, cuando explican 34 muertes violentas es porque la muerte en sí es violenta, pero la mayor parte de esas muertes, esas 34 muertes, son muertes naturales, por causas naturales, y las están haciendo pasar como si fueran muertes violentas por homicidio, por suicidio, y no es cierto. Usted dice que el comisionado parlamentario, porque en definitiva son cifras que ha publicado o que ha comentado el comisionado parlamentario. Sí, pero no son producto las 34 de homicidio. Acá de hecho tengo las cifras que nos acercaban desde Unicom, la Secretaría de Comunicación del Ministerio, que señalan en homicidio en 13 casos, suicidio en 8 y otras causas 14. Totalizan 35. ¿Cómo 14? 8 y... Homicidio 13, suicidio 8 y otras causas 14. Bien, eso se ajusta mucho más, pero cuando uno dice 34, cree que las 34 son homicidios o suicidios. Y algunos de los suicidios son suicidios con cartas que explican por qué, rotura de pareja, alguna situación, no es lo mismo que la de las peleas. Yo no creo que sea mayor que en Argentina, que en Colombia, que en Chile, no creo. Creo que nosotros transparentamos mucho cómo son las situaciones de muerte en nuestro país. Hay países que no transparentan tanto. Por ejemplo, hay países que cuando hay un enfrentamiento y alguien muere en el enfrentamiento, bien, es muerte en el enfrentamiento. Si va a un hospital y luego muere en el hospital, lo pasan por muerte hospitalaria. Nosotros no hacemos nunca eso. Si alguien muere en el hospital como resultado de una agresión, es muerte por la agresión y no es muerte hospitalaria. Entonces, transparentamos mucho, vamos a seguir transparentando, porque es la única forma de seguir, desde el punto de vista de los ciudadanos, cuál es la evolución en las cárceles, no es disfrazando ni disimulando. Así que yo no creo que tengamos más muertes que en otros lados. Creo al revés, que en otros lados nos están poniendo como ejemplo. Uno de los países que mencionó, junto con Uruguay, fue elegido por Naciones Unidas para hacer una experiencia en cárceles, experiencia en el sentido de apoyar un proceso de cambio y luego evaluarlo. Bueno, hoy Naciones Unidas sigue evaluando como modelo positivo, cambio favorable, que hay que poner como ejemplo el de Uruguay, del otro país no. Y eso fue dicho acá en Uruguay hace poco tiempo por autoridades de Naciones Unidas. Entonces yo creo que está bien,
ser crítico, hay que serlo, porque si no uno no cambia, pero hay que serlo en el marco del proceso de cambio que se está haciendo, y entonces los números, relacionarlos con los números que había antes. Más allá de la discusión de las cifras y de los avances que viene realizando el sistema, que en muchos aspectos son obvios y algunos de los cuales hemos comentado aquí mismo en el programa, es claro que en algunos aspectos, y nosotros mencionábamos los módulos 8, 10 y 11, hay situaciones críticas que usted mismo reconocía. Al punto de que ahora, a partir de un episodio concreto, el fiscal Gustavo Subía pidió investigar la situación de esos módulos. ¿Cómo vio el hecho de que la justicia se involucre a indagar qué es lo que está pasando en esas partes de la unidad 4? Por ahora no tengo elementos de cómo, porque son muy primarios los elementos, pero algunos de los comentarios que se han hecho espero ver cómo evoluciona. Yo creo que lo que hay que señalar es otra cosa. En Uruguay siempre que se discutió el tema cárceles, igual que cuando se discutió la seguridad afuera, seguridad afuera se discutía mano dura sí, mano dura no, etcétera. En cárceles también, pero con otra característica, se discutía el respeto de los derechos humanos. Entonces el objetivo era el respeto de los derechos humanos. Yo creo que ese es no enfocar bien el tema. ¿Cómo no enfocar bien el tema? ¿La discusión del respeto de los derechos humanos dentro de la cárcel? No. Yo creo que uno no debe discutir como que el objetivo sea respetar los derechos humanos. El objetivo es rehabilitar las personas. Y la tiene que rehabilitar respetando los derechos humanos. Claro. Pero tiene que sentar el objetivo. El problema es que las cárceles en Uruguay durante la mayor parte del tiempo no han hecho ninguna de las dos cosas, ¿no? No, acá se están tratando de respetar cada vez más los derechos humanos. Pero yo lo que digo es que si uno va a formar un médico, no debe discutir hay que respetar los derechos humanos. Hay que formar médicos respetando los derechos humanos. Si uno va a discutir la situación de cárceles, ¿qué es lo que importa en las cárceles? Rehabilitar las personas, respetando los derechos humanos. El eje de la función de las cárceles es rehabilitar las personas, que las personas no salgan peor de lo que entran. Si uno discute si se respetan o no los derechos humanos, no discute cómo se rehabilitan las personas. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó en Uruguay durante mucho tiempo. No, lo estamos respetando, pero lo que no se discutía era cómo se rehabilitaban. Nosotros estamos tratando de rehabilitar las personas respetando los derechos humanos. Cuando se discutía de esa manera, lo que se discutía es las condiciones en que se cumple una pena. Bueno, nosotros tratamos que se cumplan la pena con política de rehabilitación basada en el trabajo, el estudio, la recreación, el deporte. Ahora, hay personas que están cumpliendo la pena y eso se aplica. Hay personas que están usando la cárcel para delinquir dentro y fuera de las cárceles, desde las cárceles hacia afuera. Entonces ya con esas personas no corre solo cumplen la pena, sino corre cómo se evita que delincan hacia adentro y hacia afuera. En la cárcel de mujeres, hace unos años, yo la fui a visitar, y cuando subo una escalera me encuentro con una persona privada de libertad, una mujer privada de libertad, sangrando. ¿Qué pasó? No, la agredió otra persona privada de libertad, que estaba en el tercer piso. Y esta persona estaba en el segundo o en el primero. ¿Y por qué la agredió? Porque salía a trabajar y no quieren que trabaje. Y cuando salen le gritan. Bueno, para proteger a las personas que querían que trabajar, había que tomar medidas con las que estaban en el tercer piso. Se construyó un módulo de seguridad del otro lado del edificio para que no tuvieran contacto. Entonces, uno tiene, si va a llevar adelante una política de trabajo, hay gente que no quiere que se trabajen, porque quieren que las que están junto a ellos sigan una carrera delictiva, quieren que lo ayuden a organizar el delito afuera. Si salen a trabajar, le exigen que le lleven un destornillador a la celda, o que si sale afuera le lleve droga.
Entonces uno tiene que aislar uno de otro, tiene que tomar medidas para que se pueda trabajar. Ministro, de eso le iba a preguntar, porque usted declaró días atrás que hay una campaña para perjudicar el funcionamiento de las cárceles y allí señaló, ¿no?, que se está investigando si hay connivencia entre la policía y los presos. No declaré eso. Declaré que hay connivencia. Hay connivencia. Que hay Usted lo da como un connivencia. hecho. Pero ¿de qué tipo de connivencia concretamente estamos hablando? Y si tienen detectado el fenómeno, ¿por qué no han podido actuar al respecto con más No he severidad? detectado el fenómeno, pero no siempre exactamente quién. Entonces, pero el fenómeno sí. Y el fenómeno se da de muchas maneras. Muchas veces cuando se lleva adelante alguna tarea o alguna práctica deportiva, por ejemplo, están los teros enseñando rugby en las cárceles. Hace un tiempo con 80, ahora tienen un objetivo de 1000 personas privadas de libertad, precisamente la mayoría del módulo 10 y 11, mayoría. Ellos mismos nos han dicho, los policías no lo sacan, pasan por una celda y dicen, a ver, pero los que están para el rugby, y siguen de largo y no sacan a nadie. Entonces, eso es por gusto, porque eso aumenta la tensión y después con alguna otra provocación provoca un lío. Y si esa provocación además la toman personas privadas de libertad que están en el asunto, provoca un lío con pelea y el resultado de la pelea puede ser cualquiera. Entonces eso pasa, y pasa no ahora, pasa hace añares, muchos años. Por eso ha pasado tanta gente que ha terminado presa, policías que terminaron presos por esas situaciones. Ahora está pasando. Y uno tiene que tener en cuenta eso, y también tiene que tener en cuenta que el preso que está para eso tiene que estar en otra situación, no puede estar junto con el que quiere trabajar, no puede estar junto con el que quiere estudiar. Entonces no se trata solo de que existan políticas de rehabilitación y respeto por los derechos humanos. Nosotros nos manejamos con una definición muy clara. Para las personas privadas de libertad hay derechos, obligaciones y beneficios. Los derechos no se pierden nunca, que es a determinado lugar con determinado metraje que está determinado internacionalmente, tantas comidas al día de calidad, 1 hora de patio, eso no se pierde nunca. Pero los beneficios se ganan y se suman a los derechos, y con los beneficios se avanza y se retrocede. Si uno no tiene una conducta adecuada, retrocede en cuanto a los beneficios. Piden, tiene que estar todos igual. No tiene que estar todos igual. Algunos se ganan beneficios con su conducta y otros los pierden con su conducta. Lo que no puede bajar es el nivel de los derechos. Entre los derechos que usted reseñó, por ejemplo, en su comparecencia a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario hace unos días, aparece, por ejemplo, el acceso a la defensa. Sin embargo, antes que usted había pasado el comisionado parlamentario Petit, quien había manifestado que en algunos módulos, como por ejemplo el 8, la visita de los abogados defensores estaba comprometida. No la visita al módulo, sino la posibilidad de que sacaran a los presos del módulo para ir al locutorio. Hay un locutorio. Exacto, el locutorio que queda frente al módulo 8. Y sin embargo, durante mucho tiempo, Petit llegó a manejar que fue más de un año, los reclusos de allí no eran sacados del módulo. Y tampoco iban los defensores porque no querían pasar por el escáner. Algunos defensores no van porque no quieren pasar por el escáner, pero hay defensores que van con una lista de reclusos a visitar, y en muchos casos esa lista no se la baja de manera completa, no bajan todos los reclusos, y concretamente con los del módulo 8 pasó durante mucho tiempo que no los estaban bajando, ¿no? De todo el Nosotros módulo. tenemos, se hizo los abogados no querían ir al módulo, se hizo un locutorio para los abogados. Y hay abogados que no quieren ir porque no quieren pasar por el escáner. Claro, pero me estoy refiriendo a los que sí quieren ir, a los que van, de hecho. Yo no tengo la información de que no se sabe, pero no descarto que pase lo mismo ¿Qué pasa con el rugby? Que pasa con el rugby. Y eso son lo que digo que están forzando situaciones. Y bueno, hay un proceso de investigación. Volviendo al caso que desencadenó la actuación del fiscal Gustavo Subía, estamos hablando de un caso que ocurrió a principios de septiembre, donde
un grupo de reclusos salió de su celda para atacar a otro grupo de reclusos que estaba en otra celda, que los atacaron con lanzas y empezaron a lanzarle pedazos de polifón prendido a fuego, que terminó además con la muerte de un recluso que terminó calcinado y con otros de los integrantes de esa celda heridos. ¿Qué lectura hace el Ministerio de lo que ocurrió en ese episodio? No, yo hago la lectura que ya hice. Esa situación se ha dado muchas veces. ¿Qué se hace? Con los que hacen eso se toman medidas. Cuando se toman medidas, que es tenerlo más separado, más restringido su movimiento. Cuando pasa eso, se plantea, no, pero se están violando sus derechos humanos. No, la pregunta primera es qué es lo que ocurre en el módulo, que la capacidad de respuesta de los efectivos que estuvieran allí de guardia, que se sabe que son pocos, pero la idea es saber cómo funciona, no alcanzó para ir a parar porque esa situación. Porque esto es muy rápido. ¿Pero cuántos efectivos hay concretamente? Porque allí las propias declaraciones de los presos dicen... ¿Cuántos piensa que debe haber? ¿Cuántos piensa que debe haber? Bueno, las declaraciones que han hecho ellos, tanto policías como los propios reclusos, hablaban de 2. En el penal de Libertad, en la época de la dictadura, había 2 cada 100 presos. Es lo que había. ¿Y hoy, entonces? Pero debe haber más que eso. Hay más que eso. 2 cada 100 presos. Lo que pasa que el problema es que 2 cada 100 presos, si en determinado momento 4 se confabulan para hacer algo muy rápido, lo hacen. El problema es que eso no debe suceder. Y no es solo un problema de cuántos son, es un problema de cómo están, en qué situación están. Hay un módulo hay quienes de manifiestan en ese sentido que es una zona liberada, entonces. No, no es una zona liberada. En este momento está absolutamente controlada. ¿Cómo se controló? Entró la Guardia Republicana y no está en un lugar, en un punto, sino que está cuidando en general la situación y está controlado, absolutamente controlado en este momento. Se puede controlar, pero no porque esté liberado. No es porque esté liberado. Usted no puede tener un guardia para cada preso. En esa relación, en el baño, en alguna situación, si quieren actuar, lo pueden hacer. El problema es que hay que controlarlo de otra forma. Hay que controlarlo clasificando correctamente. Bueno, es que de hecho en ese incidente que mencionaba Nicolás, hay un caso donde llama la atención que aparece en el relato un joven que estaba allí, en esa celda que fue incendiada, donde se tiraron los colchones quemados, por haber roto una tobillera, por ejemplo, y estaba preso junto a reclusos mucho más considerados pesados, ¿no? Que pueda haber 2 cosas. Una, por haber roto la tobillera, pero ¿qué más tenía? Seguramente tenía la tobillera por violencia doméstica. No, sí, eso es una, pero ¿solo eso? ¿No hay primarios en el módulo 8? No debería haber porque el módulo 8 no es para primarios. El módulo 8 es para reincidentes de hechos graves. No debería. Si hay algún problema de clasificación puntual, puede haberlo. Y no debería. Entonces eso también lleva a tomar otro tipo de medidas. Y por eso digo que hay cosas que no son solo propios de los presos, sino que hay situaciones con los que tienen que cuidar los presos. Y que muchas veces no, esto no es normal, pero muchas veces quiere decir que pasa más de una vez, ayudan a que se provoquen los problemas. Y lo hacen porque se aumentaron los controles sobre los presos y sobre los policías. Y no quieren eso. ¿Y por qué no se instrumenta, por ejemplo, un sistema de vigilancia de cámaras? Estoy pensando, por mencionar algunas de las cosas que se han señalado desde especialistas, no teniendo en cuenta, bueno, esa falta de personal que podría alegarse o imposibilidades de control total, ¿no? En general, la vigilancia por cámaras se ha tratado de establecer en toda construcción nueva. En las construcciones viejas es más difícil hacerlo. Se puede hacer, se ha hecho, pero es más difícil protegerlo. En cambio, en las construcciones nuevas se puede proteger mucho más la cámara. Ministro, a propósito de lo que viene ocurriendo en el CONCAR, usted anunció recientemente que se va a dividir la unidad en 4 unidades. ¿Cómo
¿Qué implica esa estrategia? ¿Cómo es que va a funcionar concretamente? Eso tiene una razón de fondo, que es que hoy en el mundo no se trata de no construir cárceles tan grandes, sino que sean más dominables. Y nosotros el CONCAR lo heredamos con una capacidad determinada y un número muy grande de presos, y con la política de progresividad que tratamos de establecer en todo el sistema y que lo hemos hecho, en el CONCAR tiene dificultades, porque el mismo director tiene que pensar en términos de mucha seguridad, tiene que pensar en términos de seguridad media, en términos de trabajo, en términos de situaciones especiales, y todo el mismo director. Entonces se complica, y tenemos pensado dividirlo en 4. Un sector de alta seguridad, con un director dedicado a la alta seguridad y aislado del resto, por un perímetro doble, un sector de media seguridad, un sector que especial, que son delitos sexuales y policías, no en el mismo módulo, pero sí en el mismo sector con distintos módulos, un sector de trabajo, cada cual con un director distinto y aislado uno de otro. Y pensamos que así va a facilitar el poder tomar medidas con los que tratan de perturbar el trabajo, con los que no perturban el trabajo, pero tienen otros problemas, y estamos en eso. Nosotros ya tenemos decidido cuáles son los módulos que van a ser de seguridad, cómo hay que aislarlos, tenemos decidido quiénes van a ser los directores, y no va a ser inmediato. ¿Cuándo se piensa instrumentar? No lo puedo decir, porque esto tiene que ver con la reparación de 2 módulos que ahora están rotos, con establecer el perímetro que los separe, sobre todo el de seguridad, y bueno, estamos yendo hacia ahí, y pensamos que va a ayudar a mejorar la situación. Vamos a llegar a esa situación sin hacinamiento en el módulo 8, eso. Vamos a tomar medidas intermedias que no hacen a la división en 4, sino de poder trasladar gente sin mezclar, como decía hoy, que mezclar los agresivos con los no agresivos, y mezclar los que no son de naturaleza agresiva, pero son ideológicamente agresivos, tienen decidido una carrera que los torna agresivos. Ministro, nos queda poco tiempo porque usted tiene que cruzar allí enfrente a la Torre Ejecutiva del Consejo de Ministros, pero si bien nosotros pactamos la entrevista hace varios días para hablar de este tema, de la situación carcelaria, hay un par de hechos que ocurrieron en los últimos días, por lo que no podemos dejar de preguntarle, ¿no? Me refiero a los incidentes, sobre todo en el tema de los festejos de Peñarol. ¿Qué explicación le da usted a lo que ocurrió en Santa Lucía, donde, como saben los oyentes, personas que aparentemente tenían indumentaria de Nacional balearon a 3 hinchas de Peñarol que estaban festejando allí en la plaza de la ciudad, en donde había unas 70 personas más? Porque si había una alerta nacional por posibles disturbios, ¿verdad? No había vigilancia policial allí. Pero la alerta nacional son un montón de lugares, entonces vigilancia había. El problema es el carácter de la vigilancia y lo que se podía esperar. Uno no podía esperar que fuera en Santa Lucía donde se presentara el mayor problema. Generalmente hasta ahora el mayor problema se estaba dando en Pocitos. Había ahí. Sí, también ocurrió, sí, ¿no? Pero allí también. Sí, también ocurrió, pero había policía y había muchos. ¿No? Bueno, pero no fueron los suficientes. No, eran unos cuantos. Lo que pasa que acá hay una cosa que cuando o la policía está donde surge el problema, o el problema lo hacen igual, porque con 3 minutos arman un problema. Si la policía está 1 cuadra y media, 2, mientras se traslada, se dio el problema. Esto no puede haber un policía en cada lugar, porque lo que van a hacer es ver dónde está la policía y lo hacen en otro lado. Pero esto es una cosa elemental. Pero en el caso, por ejemplo, de lo de Santa Lucía, había trascendido, fuentes policiales concretamente indicaron en El Observador que había antecedentes de amenazas, por ejemplo, en redes sociales. Sí, pero ¿dónde se iba a efectuar la cosa? No necesariamente en Santa Lucía. Esto es un problema más grave, y querer reducirlo a una cuestión de control policial es reducir el problema y no entenderlo. Yo creo que hace tiempo que se está hablando de lo que es
la cultura de buscar un lugar donde haya sentido de pertenencia y ahí usar el sentido de pertenencia para derivarlo a una actitud delictiva. Esto viene de otros lados y generalmente el lugar del sentido de pertenencia en otros lados se asocia con un territorio. Acá pasa, pero con menos efecto. Yo creo que acá donde existe el mayor sentido de pertenencia es con algunos clubes deportivos. Entonces hay gente que trata de infiltrar esas hinchadas que son permeables muchas veces porque encuentran un adversario muy fuerte, enemigo en otro club, y ahí trabajan. Ese es el problema. Y ese problema no requiere solo de un control policial, sino que requiere de entenderlo para que desde adentro también se combata eso. Y no alcanza con decir, no son oficiales los festejos, no alcanza. Hay que hacer mucho más cosas. Esto no abarca solo a un cuadro de fútbol, abarca a más de uno. Aquellos clubes que despiertan un mayor sentido de pertenencia, que en nuestro país son 3, 4, 5, porque además de tener sentido de pertenencia tiene que tener un peso específico que permita eso. Entonces, esto empieza cuando otro club hizo un festejo y le robaron 2 o 3 banderas. Entonces, los que buscan el enfrentamiento prometieron recuperarlas. Y bueno, las fueron a recuperar. Y ahora, los que le recuperaron la bandera no hicieron denuncia, pero prometen salir a recuperar y a hacerse de otra bandera. Ese es el problema, y el problema es más grave que decir la policía controló o no controló. Si no entendemos que eso está pasando en nuestro país, si no entendemos que este fenómeno que se da en otros lados, en Centroamérica, y que empezó en Estados Unidos, con centroamericanos radicados en Estados Unidos, y que tanto sentido de pertenencia le daban a un lugar que los grupos se llamaban por la calle, calle 18, calle 13, y se enfrentaban. Bueno, si no entendemos que eso de alguna manera nos está llegando, como le llegó a la Argentina, como le llegó a Brasil, bueno, no entendemos el problema, y si no lo entendemos no lo podemos combatir. La policía detectó que había un peligro, hizo una alerta nacional. Bueno, en Positos el problema duró minutos. Llegó la policía. Pero ahí sí era muy previsible que ocurriera. Era previsible, pero estaba la porque policía. Porque todos los años ocurren y porque van a ocurrir seguramente el año que viene. Pero yo creo que sigue sin entenderse la cosa. La policía puede pararse en una esquina, que el que va a armar el problema lo ve en la esquina y lo arma el problema 2 cuadras de esa esquina. Mientras la policía se traslada, pues no puede estar numéricamente de forma importante en cada esquina. Tiene un nivel de traslado. Ese nivel de traslado son minutos. En esos minutos no hay el problema. Ministro, la última pregunta, así ya lo liberamos porque si no va a llegar tarde. El otro episodio que generó bastante repercusión en el fin de semana fue el asesinato de un hombre de 56 años que intentó impedir una rapiña en Carrasco Norte. ¿Ha habido alguna repercusión o alguna novedad respecto a ese caso? Sí, está en investigación. Creo que se avanzó mucho, pero hasta que no tenga una resolución judicial yo no puedo decir. Lo que sí, insisto, yo muchas veces dije, aquel que lo están rapiñando de forma armada, con un arma ostensible a la vista, bueno, me parece que no es conveniente resistirse. Pero, ministro, ¿qué hubiera hecho usted en esa situación si se hubiera dado un caso así? O sea, una persona que se baja de un coche y que ve que una amiga la están rapiñando de la forma que la estaban rapiñando. Lo que le digo es que... Porque también hay casos donde se ha dicho no intervienen y el delincuente termina matándolos igual. No, yo le digo que quien está con un arma, en este momento, que hay gente que está con un arma a veces... O con síndrome de abstinencia o bajo efecto de la droga con un revólver, a mí me llama poderosamente la atención en los últimos días robos, pequeños, chicos digo porque es poca cosa lo que van a robar,
y que terminan pegándole un tiro en la cabeza, eso me llama la atención. Es increíble. ¿En qué cabeza pasa eso? Bueno, en esa situación me parece que no conviene la resistencia, no conviene. Pero me llama la atención. Pero le vuelvo a repetir, o sea, es esperable que el 99,9% de los uruguayos actuemos así cuando vivimos una situación de ese tipo, ¿no? Cuando está en peligro otra persona que queremos. El 99% de los uruguayos no actúan así. No actúan así. Y yo he visto gente que, es más, he visto gente que le da las cosas y que le tiran igual. Pero, y lo dicen, a mí que me roben, es plata. Yo he contado varias veces, mataron a un amigo en un robo, él llegó a un supermercado que era de él, que la señora estaba teniendo una caja, él fue a su caja que estaba vacía, agarró un arma, se arrimó a la caja de la señora y la señora le dice, no hagas nada, dejá, es plata nomás. Él hizo, y en el momento, porque ese es el problema, en el momento en que fue a tirar, bajó el arma y le tiró en la pierna, porque no quiso matar. El tipo cayó, tiró, le pegó en la cabeza y lo mató. Y la mujer le dijo, es plata. Después me lo dijo a mí. Yo le dije, es plata, pero si vas a tirar, tira bien, me dice ella. Y cuando dos personas, un delincuente que está en eso, se cruza con otro, el que no es delincuente duda, y cuando duda tira primero el delincuente. Entonces es un problema. Uno puede tener la voluntad, yo admiro la voluntad, de todas formas, pero tiene malos resultados. Pero no podemos como resignarnos, ¿no? A que esa situación sea la actitud que uno tenga que privilegiar sea, bueno, no actuar ante. Si no se va a resignar a que el que se mete le va a ir mal, porque el otro no tiene duda. Y el que se mete tiene duda. A mí me han preguntado, ¿usted recomienda que se desarme? No, yo no recomiendo que se desarme, no me animo a decirle a nadie que se desarme. Si sabe tirar y sabe tirar, dije, no es saber tirar al blanco, es saber qué pasa con uno enfrente. Pero si no sabe tirar, no se enfrente. Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Que ya estoy llegando tarde. Te van a poner falta en el Consejo de Ministros. Gracias.